además es insignificante con todo, si lo comparamos con todo lo que nos acaba de contar ahora Lorenzo. Yo creo que el esfuerzo de toda esta gente, de algunos de los que están aquí, de los que ya se fueron, es una cosa que nosotros, los que somos más jóvenes, tenemos que apreciar, valorar y fomentar para seguir adelante. Y en ese sentido, bueno, pues ese que estamos aportando nuestro grano de arena a esta sociedad, y pues voy a hablarles un poquito de la experiencia que personalmente he podido adquirir en cuanto al tema de los drenajes torácicos en los sitios diferentes en los que he trabajado, que principalmente, como ustedes algunos saben, pues en Barcelona con Laure y ahora en México desde hace 5 años. La historia de los drenajes torácicos no es muy vieja. Fíjense ustedes que pues apenas se han cumplido 10 años de que Uri Anek en Austria hiciera el primer prototipo de un drenaje torácico que se utilizó en pacientes de manera experimental. Este artilugio que pueden ver aquí nunca vio el mercado comercialmente hablando, pero sí sirvió como arranque de los drenajes que utilizamos el día de hoy. Era este pequeño dispositivo que se conectaba, pues como no podía ser de otra manera, por este pivote al tórax del enfermo, y podía cuantificar en mililitros por minuto de aire la cantidad de fuga aérea que había en la inspiración y en la expiración. Como les digo, este fue un trabajo experimental que nunca vio la luz comercialmente hablando, y sería hasta el año 2007 cuando De Wernicke, un cirujano sueco, publica el primer artículo acerca de las virtudes de este nuevo dispositivo electrónico para la utilización del drenaje de líquido y de aire en el tórax. Y en ese primer artículo, este autor lo que más destaca es la posibilidad de poder medir los flujos aéreos pulmonares a la hora, a las 3 horas y a las 6 horas. Esto fue de mucha utilidad, y nosotros en Barcelona, sin miedo a equivocarme, creo que fuimos los primeros en utilizar estos dispositivos en España. Pues como pueden ver, tenía este pequeño relojillo donde tú podías poner aquí la presión a la que querías someter al enfermo, menos 10, menos 15, menos 20 centímetros de agua, y aquí este aparato lo que hacía era cuantificar los mililitros por minuto de aire que se perdía. De tal manera que cuando tú examinabas la gráfica de ese enfermo y veías que, por ejemplo, habías puesto a un enfermo a menos 10 o menos 15 inmediatamente recién operado, empezaba a tener una fuga, como lógicamente se espera, ¿no? Después de una cirugía pues puede fugar un poco, y lo lógico es que en los siguientes días ese flujo vaya disminuyendo hasta que llega a 0, y cuando llegaba a 0 entonces nos servía a nosotros para poder decidir retirar el drenaje. Y fue Gonzalo Varela, en el 2009, el primero que en un artículo puede demostrar que el gran aporte de los drenajes torácicos digitales hasta ese momento era eliminar la apreciación interobservador de los cirujanos a la hora de decidir el retiro del drenaje. Ustedes todos hemos pasado visita 1000 veces, y cuando pasas le pides al enfermo que puje, que tosa, que se siente, que haga algún esfuerzo para ver si el drenaje fuga o no fuga. Y la opinión de los 4 o 5 que van pasando puede ser completamente diferente. Unos dicen fuga poco, otros mucho, otros pínzale el tubo y sácale una placa, otros quítaselo. Y todo eso, toda esa diferencia de opiniones se elimina gracias a los drenajes digitales. Y a partir de ahí es que pues se ha empezado a hacer muchos trabajos al respecto. Nosotros en 2008 tuvimos la oportunidad de poder echar a andar un trabajo prospectivo, comparativo y aleatorizado entre los dos drenajes digitales que existían en aquel entonces, que eran el Digivent, que hoy ya no existe, y el Topaz Medela, que seguro es el que todos ustedes conocen, y lo comparamos con el Pleurovac clásico. Entonces, ¿qué fue lo que hicimos nosotros en aquel momento? Que fue un trabajo que se presentó en el Europeo de Polonia.
Presentamos 3 grupos de 25 enfermos en cada brazo. Fue un prospectivo comparativo aleatorizado. Todos fueron resecciones pulmonares por cáncer, bien lobectomías o bien resecciones sublobares. Las poblaciones entre los 3 grupos fueron equivalentes, por lo tanto las diferencias entre la población no era significativa, por lo tanto los datos eran comparables. Y los parámetros que pusimos a los enfermos inmediatamente después de cirugía era ponerlos a todos bajo succión de menos 15 centímetros de agua para todos los drenajes. ¿Y cuáles eran nuestros criterios de retiro de drenaje? Bueno, pues era que los drenajes digitales nos dijeran que fugaban menos de 10 o 0 y que el drenaje Pleurovac clásico no burbujeara. Y que todo esto estuviera acompañado de una radiografía correcta y que no hubieran drenado más de 200. Entonces, bajo esos criterios, nosotros en ese primer trabajo lo que concluimos fue lo siguiente, que ambos drenajes digitales tenían una permanencia de drenaje y una estancia intrahospitalaria menor que el drenaje Pleurovac clásico. Cuando sacamos las PES, pues nos dimos cuenta que las PES eran significativas cuando comparabas el drenaje clásico con ambos drenajes digitales. Y este trabajo pues lo publicamos en Cirugía Española ya hace unos años, y estas fueron nuestras conclusiones, que se reducía la estancia hospitalaria, los días de drenaje, que se podía proponer utilizar en pacientes ambulatorios y que podía servir como investigación, además de que era cómodo, seguro y que las enfermeras estuvieron encantadas. Les hicimos una encuesta de satisfacción donde ellas manifestaban su opinión, que era mejor si estos o los clásicos, y les gustaron más los nuevos. A raíz de ahí empezamos a hacer algunas otras investigaciones, y entonces esta pregunta también es una pregunta que nos hemos hecho todos. ¿El enfermo recién operado de pulmón requiere o no requiere de succión? Bueno, pues habrá quien dice que a todos sí, habrá quien dice que a unos sí, a otros no, y bueno, esa fue la pregunta que nosotros nos hicimos en este trabajo, y la verdad es que no pudimos concluir a quién sí o a quién no se le podía o no colocar succión, pero lo que sí pudimos determinar es a qué enfermos y en qué momento se les podría disminuir o incluso quitar la succión, y se los voy a explicar a continuación en otro trabajo que hicimos. También empezamos a hacer enfermos ambulatorios. Como ustedes saben, muchas veces lo que ata al enfermo a la hospitalización pues es el drenaje y la succión de la pared, y aquí pues la oportunidad de tener al enfermo sin succión a la pared pues podía ser una alternativa para enviar al enfermo a casa incluso con el drenaje colocado. Y para muestra de esos 2 artículos, aquí tres ejemplos. Un masculino de 53 años que se había operado de POC, lobectomía superior derecha, y al 7º día fugaba 350. Bueno, muchos podrían decir, pues hay que reoperarlo. Bueno, pues en este caso nosotros no lo reoperamos, se dio de alta y 6 días después se pudo retirar el drenaje sin fuga. Vean, por ejemplo, me acuerdo muy bien de este muchacho, Laura seguro también se acuerda de él, que era un ecuatoriano que le hicimos una broncoplastía del lóbulo superior por un carcinoide, y al 7º día fugaba 1 litro. Fíjense, con 1 litro yo creo que el 90% de aquí lo volvería a operar. Bueno, pues lo que hicimos nosotros fue hacerle una broncoscopía. El muchacho además no se quería volver a operar, y 15 días después le pudimos retirar el drenaje habiendo cicatrizado esa fístula. Y esta señora, que era una médico de la Cruz Roja de Barcelona, tenía 2 episodios por neumotórax, una gran fumadora. Le hicimos una resección por una bula y fugaba 850. Igualmente no se quiso volver a operar y 10 días después le pudimos retirar el drenaje. Esto, lo que nosotros concluimos es que esa succión ayudaba a que el enfermo pudiera mantener la evacuación del aire que estaba en su interior y a la vez permitir la correcta cicatrización. En los enfermos con EPOC, y aquí es donde yo les quiero externar lo que para mí me parece una de las mayores virtudes de los drenajes de tórax. Imagínense que aquí tenemos una gráfica y que el enfermo lo ponemos recién operado y fuga mucho, ¿sí? Fuga muchísimo.
Entonces, según pasan las horas y los días, el enfermo fuga menos, fuga menos, fuga menos, fuga menos, y cuando llegue a cero, le retiramos el drenaje. Pero ¿qué sucede? Que hemos visto que en estos enfermos con EPOC, que tienen microbulas enfisematosas, cuando teníamos la succión muy potente, empezaban a fugar, 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 pero de repente al segundo o tercer día hacían una meseta o incluso volvían a elevarse la fuga. Entonces, ¿qué es lo que pensamos? Pensamos que seguramente la succión potente del aparato estaba causando microbarotraumas en esas microbulas enfisematosas y estaban alargando, incluso prolongando la fuga aérea. Entonces, ese es el momento y la utilidad del drenaje, que cuando tú ves que la curva va bajando y de repente hace meseta, es el momento indicado de quitarle o disminuirle la succión y nosotros veíamos perfectamente que la curva caía para llegar a cero y poder retirar el drenaje de manera adecuada. Y uno de los trabajos más recientes que hicimos en el grupo fue que llegaron los de Medela, y ustedes saben cuántas cosas te cuentan los comerciales, que te dicen que puedes retirar el drenaje cuando tú quieras, que con 40, que con 50 de fuga los puedes retirar, y la pregunta obligada es, oye, si me dices que lo saque con 30 o 40, pues le voy a dejar un neumotórax o me va a hacer un enfisema subcutáneo. Entonces, ellos nos proponían esto y nosotros decidimos, vamos a investigar con un método alterno a la radiografía, con un método alterno al simple drenaje, de qué manera podemos monitorear que ese pulmón efectivamente no fuga más y se puede retirar. Entonces lo que se propuso fue hacer un ultrasonido torácico a pie de cama para evaluar si el pulmón estaba expandido o no lo estaba. Entonces hacíamos entonces era hacer un ultrasonido a pie de cama y valorar los parámetros del drenaje digital. De tal manera que si la ecografía demostraba reexpansión completa, deslizamiento pleural, se podía retirar el drenaje con seguridad, sin posibilidad de que quedara un neumotórax después del retiro del drenaje. Y vimos que la concordancia de estos resultados pues prácticamente era del 100%. Este era el aparato que utilizábamos entonces, y esto eran las imágenes que teníamos que revisar. Ustedes saben bien que los radiólogos gozan de una imaginación portentosa y que a todo le ponen nombres y le sacan parecidos, y ellos dicen que esta es la imagen del código de barras. Y si tienes código de barras, pues es que tienes un pulmón con neumotórax. En cambio, si tienes una imagen que ellos le llaman imagen de la playa, pues esto corresponde a un pulmón completamente reexpandido. De tal manera que si teníamos un drenaje que aún fugaba un poquito, pero teníamos reexpansión y deslizamiento pleural, pues entonces se retiraba el drenaje. Este fue las ventajas de este estudio, que pues bueno, no es invasivo, no se desplaza al enfermo, es barato y no se irradia al enfermo. Y con toda esta experiencia y ya trabajando aquí en México no operamos tanto cáncer como se opera en España, todavía tenemos mucha patología de la pobreza como en algunos otros países de Latinoamérica, y lo que más tenemos para hacer estudios pues son, por ejemplo, en piernas. Entonces lo que empezamos a hacer fue estudiar si había algún beneficio o no de aplicar los drenajes digitales a este tipo de cirugías. Entonces, en la literatura científica, actualmente este es el único artículo que hay donde se hable de drenajes digitales y empiema, y lo publicamos recientemente. El objetivo, bueno, pues era evaluar la utilidad de los drenajes Topaz y valorar si había o no más, menos o iguales complicaciones. La hipótesis nuestra era que probablemente con el drenaje digital, como ya se había demostrado en el cáncer y en otros tipos de resecciones, disminuirían los días de drenaje, por lo tanto los días de estancia, y también creíamos que podría haber menos complicaciones y reoperaciones. Es un estudio con un número pues, pequeño de enfermos, como pueden ver, 37 enfermos, más hombres que mujeres, una población pues, de edad media. Metimos 18 en un brazo y 19 en otro, fue un estudio comparativo y aleatorizado. Y bueno, pues la cirugía estuvo indicada siempre en un empiema, todos los empiemas eran 5, 6 o 7 de Light,
A todos se les midió la fuga aérea en mililitros por minuto. En el caso de los drenajes clásicos, en la escala analógica de 0 a 5 se convertía a mililitros por minuto y pues cuantificamos los resultados y complicaciones que pudo haber. Este es simplemente una muestra, no les voy a enseñar aquí a hacer a ninguno de ustedes cómo se hace una decorticación. Si me pueden bajar un poco la luz, podremos ver aquí pues una cavidad loculada claramente, con un engrosamiento pleural muy importante, con adherencias firmes y bueno, con instrumentos normales, porque claro, a todos nos encantaría tener una caja de 20 instrumentos de Scanlan, pero pues no en todos los hospitales aquí hay ese instrumental y a veces tenemos que usar el instrumental de cirugía abierta. Entonces, muy sencillo, como si fuera en cirugía abierta, primero se hace, esto es una muestra de cómo hacemos la pleurodecorticación de la pleura parietal, que no tiene mayor ciencia, se despega bien, se hace hemostasia con el bisturí eléctrico y cae la corteza, ¿no? Esto pues para recuperar el movimiento y mejorar la mecánica respiratoria del enfermo. Y este pues es un pequeño ejemplo también de cómo hacemos la pleurodecorticación, pero de la pleura visceral. Este es un empiema, un enfermo incluso intubado. Ahí está la tomografía, con un drenaje ya colocado. La imagen aquí en grande se pixelea un poco, pero bueno, pueden ver ahí los lóculos con pus, adherencias firmes, como suelen estar todos los empiemas aquí. Créanme que cuando yo llegué aquí y empecé a operar empiemas, no había visto pleuras de 15, 18, de 20 milímetros nunca en mi vida. Y aquí, pues los que son del continente saben de lo que les hablo, pero les aseguro que en España yo no vi ninguna pleura nunca de 2 centímetros, como las que nos toca de repente operar aquí. Entonces, de igual manera, se trabaja con el pulmón insuflado y con un push, con un peanut o con la misma cánula del aspirador, podemos ir retirando y desnudando la pleura visceral. Como les digo, no pretendo aquí a ninguno enseñarle a hacer una pleurodecorticación, pero bueno, es así como lo hacemos. Y se puede. Sí se puede hacer la pleurodecorticación con paciencia, porque te tardas bastante más que si lo tuvieras abierto, pero vean qué bien se despega, qué bien se puede despegar la pleura y liberar nuevamente el pulmón. Estos fueron los resultados de este estudio. Pudimos operar más o menos la mitad y la mitad por VATS y un poquito más de la mitad por cirugía abierta. ¿Qué nos encontramos? Pues evidentemente, después de pelar el pulmón completo, pues el 96% de los enfermos tenían fuga aérea visible cuando hacíamos la prueba de agua, y estos fueron los resultados. Nos encontramos que los días de drenaje para el digital y para el clásico, no se alcanza a ver muy bien aquí, pero bueno, para el drenaje digital fueron casi 4.5 días y un poquito más para el drenaje clásico. Quizás por el tamaño de muestra, que no es mucho, la P no llegó a ser significativa, pero sí tenemos una tendencia a la disminución de días de drenaje. También para las complicaciones, y aquí en complicaciones vean que tenemos hasta el 38%. Dicen, oye, es que se te complican el 4 de cada 10, mejor no operes. No, bueno, aquí estamos incluyendo desde el enfermo gravísimo hasta el seroma de la piel. Entonces, están englobadas todas las complicaciones. Vemos también que hay una disminución importante de las complicaciones en los drenajes digitales, sin embargo la P no fue significativa. Pero esto fue lo que más nos gustó del resultado, que en cuanto al número de reintervenciones, sí se reintervinieron menos los enfermos del grupo digital de los clásicos. Hay que decir que el número de reintervenciones fueron todos por hemotórax y coágulos retenidos. Entonces nuestro razonamiento nos lleva a pensar que muy seguramente estos enfermos se reintervinieron menos
por la capacidad del sistema digital de no tener interrupciones en la succión. Ustedes saben bien que el enfermo hay que llevarlo a rayos X, va al baño, se levanta, camina, va a la rehabilitación, y todo eso es un constante conectar y desconectar al enfermo. Esos instantes en que el enfermo está desconectado de la succión son suficientes para que haga coágulos y se tapen los drenajes. Y eso es lo que creemos que no sucede con los drenajes digitales que tienen succión